humanos son esenciales para todos los procesos biológicos, ya que son responsables de mantener la vida, básicamente. Entonces, si hay algún problema en la codificación de estas enzimas, si la enzima está deficiente o si simplemente no tenemos la enzima, pues nos van a causar enfermedades graves, enfermedades incluso que son incompatibles con la vida, ¿ok? Muchas de estas enfermedades simplemente, pues no está de más decir, recordemos que se identifican en la primera semana de vida. Es así que el tamiz neonatal que se hace a los recién nacidos identifica enfermedades como la fenilcetonuria, como la galactosemia, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, que son enfermedades que causan problemas pues severos. Y bueno, no quiero ondear mucho, pero bueno, los que somos médicos, tuvimos durante la carrera de medicina un año completo de bioquímica donde básicamente vimos este mapa, que es la ruta metabólica en la que está compuesta de cientos de reacciones enzimáticas y cada 2 segundos hay una enzima. Entonces, las enzimas nos funcionan para la respiración celular, para la lipogénesis, la lipólisis, para guardar energía, para utilizar esa energía, para miles de situaciones. Y bueno, no es tema, pero cualquier falla en las enzimas de toda esta ruta metabólica, pues nos puede desencadenar 1001 enfermedad. Entonces, vamos a entrar ya más o menos a cómo funcionan las enzimas. Únicamente recordemos que pues esto es un repaso general. Para que las enzimas funcionen necesitamos de varios factores. Entre ellas, primero, un sustrato, una enzima que es un catalizador, que la enzima tenga un sitio activo funcional, complejos, energía de activación y en algunos casos de cofactores y también de coenzimas. Entonces, empezamos por lo más importante, que es el tema del día de hoy, que son las enzimas, que básicamente son catalizadores biológicos, los más importantes. Y es importante saber que también tenemos catalizadores físicos, perdón, que esto va a ser un tema muy importante porque vamos a ver más adelante que podemos combinar las enzimas con aparatología que nos van a condicionar, por ejemplo, temperatura, presión, que también nos van a ayudar. Entonces, aquí la principal diferencia es que los catalizadores físicos, como la temperatura, la presión, el pH, etcétera, nos ayudan a generar reacciones inespecíficas hacia varios sustratos. Es decir, pueden actuar sobre diferentes moléculas, sobre muchas moléculas. La temperatura puede actuar sobre cientos. ¿Cuál es la diferencia con las enzimas, que son catalizadores biológicos que únicamente van a desarrollar, activar una reacción en un solo sustrato, es decir, en una sola molécula? Porque las enzimas tienen un sitio activo específico para un sustrato y que podamos obtener productos, ¿ok? Entonces, haciéndolo un poco más representativo, pues podemos resumirlo en esta imagen, en la cual vemos en gris una proteína que es una enzima, la cual tiene un sitio activo específico para un sustrato, ¿ok? Entonces, este sustrato pues puede ser cualquier cosa, puede ser los triglicéridos, puede ser el adipocito, puede ser la glucosa, puede ser el piruvato, etc. ¿Ok? En este caso podría ser la lipasa, la colagenasa y el ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, se unen específicamente esta enzima y este sustrato para formar un complejo enzima-sustrato. Se desarrolla una reacción enzimática que nos da por resultado un complejo enzima-productos y posteriormente estos productos se liberan de la enzima para hacer sus funciones. Importante mencionar que la enzima no tiene ningún cambio durante esta reacción enzimática. Es decir, la enzima se conserva exactamente igual y está lista para entrar a otra reacción enzimática con otro sustrato, ¿vale? Entonces, espero que hasta aquí vaya claro. Si tienen alguna duda, seguramente se va a ir aclarando más adelante y si no, anótenlo por ahí, ¿vale? Entonces, no vamos a ondear más en ese tema, simplemente son generalidades y vamos a entrar ya al tema que
que nos compete el día de hoy, que son las enzimas recombinantes. ¿Cuál es la diferencia con las enzimas que les acabo de platicar? Es exactamente lo mismo, funcionan exactamente igual, pero las enzimas biológicas que normalmente tenemos en el cuerpo, ahí están en nuestro código genético y nosotros las tenemos normalmente. Las enzimas recombinantes, para entender un poco, se hacen a partir de un proceso artificial de ADN recombinante. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mediante un proceso biotecnológico, lo que se hace es buscar un microorganismo que tenga la enzima de interés, que produzca normalmente la enzima de interés, y vamos a obtener ese pedazo del código genético que codifica para esa enzima, y entonces vamos a adherirlo a otro microorganismo que nos pueda producir esta, esta enzima en muchas cantidades, ¿ok? Entonces, estos microorganismos normalmente son bacterias, y como lo hizo PB Serum, son bacterias, ¿ok? Entonces, más o menos este es el proceso para entenderlo, para que sepamos nosotros qué es lo que estamos inyectando en el paciente, y cuando nos pregunten, pues podamos explicárselos, obviamente no así, pero de una forma que nosotros nos podamos dar a entender. Entonces, primeramente nosotros tenemos la bacteria en la cual nosotros identificamos que produce la enzima que nos interesa. Entonces, obtenemos su código genético, sabemos en qué parte del código genético está la señal para hacer esa enzima, quitamos esa parte y la adherimos mediante vectores, que normalmente son virus que dejamos que entren a la bacteria para adherir este pedazo de ADN al código genético. ¿Por qué hacemos este cambio de bacteria? Porque normalmente donde encontramos las enzimas de interés son bacterias que no son inocuas en el cuerpo, es decir, que sí pueden producir alguna enfermedad, alguna infección en el cuerpo humano, y es algo que no nos interesa. Entonces, nosotros, bueno, PB Serum, que son los pioneros en esta tecnología, inserta este gen en el código genético de una bacteria que es completamente inocua, es decir, que no causa ninguna enfermedad, ninguna infección, y que es inofensiva para el ser humano. Después de que ocupamos una bacteria completamente inocua como microfábricas para realizar la enzima recombinante de interés, la aislamos y la llevamos a un proceso de purificación para que esta enzima sea lo más pura posible y tenga el menor riesgo de generar alguna reacción inmunológica. ¿Y esto qué conlleva? Que la partícula o la enzima tiene que ser de menor tamaño, quitando todas las moléculas o las proteínas o los azúcares que pueda tener añadidos. Entonces también es una enzima no glicosilada de un tamaño menor, y la llevamos gracias a eso a una pureza casi del 100%, y esto se ve reflejado en que son moléculas, son partículas, son enzimas que tienen la mínima capacidad de tener alguna reacción no deseada en el cuerpo, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, esto es lo que les platicaba. Tenemos una enzima, una bacteria que produce nuestra enzima, quitamos ese código genético que codifica para la enzima, la metemos en una bacteria completamente inocua, se hacen cultivos bacterianos para que se reproduzca la bacteria y así tengamos más enzimas, se lleva a un proceso de fermentación para eso mismo de los cultivos bacterianos, posteriormente se aísla, se lleva a un proceso de purificación, y por último tenemos ya una enzima lista para su distribución, que es lo que nos ofrece PBC. Entonces, ya únicamente lo que nos ofrece PB Serum como producto final son enzimas liofilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima, mediante un proceso químico muy avanzado, se lleva a una deshidratación o a una desecación por congelamiento para conservarla. Esta tecnología de liofilización lo que nos ofrece en nuestras enzimas es que tengamos una alta estabilidad de hasta 15 años,
que preserve al 100% la actividad enzimática y las propiedades de las vitaminas y permite no usar ningún tipo de conservador ni aditivos y que tampoco tengamos que tenerla con cuidados extremos como tenerla en refrigeración o en algún otro sitio. También lo que nos ofrece esta enzima liofilizada es que es muy estable a temperaturas extremas. Las enzimas de PB Serum me parece que se pueden llevar hasta 80 grados sin que se desnaturalice la molécula. Entonces, esto es muy importante también, por lo que la podemos combinar con diferentes tipos de aparatología, como por ejemplo la radiofrecuencia, que lo que normalmente hace pues es generar calor en la zona. ¿Vale? Entonces, PB Serum nos ofrece 3 enzimas, que son la lipasa, que se obtiene de la bacteria Thermophilus, la colagenasa, del Clostridium y la hialuronidasa, ¿ok? Y nos vienen en esta presentación por separado. Ahora ya hablamos de cómo funcionan las enzimas, qué son las enzimas recombinantes, en qué se diferencian de las enzimas que nosotros producimos normalmente y biológicamente. Ahora vamos a hablar un poco, digamos, de fisiopatología para entender cómo funcionan estas enzimas recombinantes, ¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa hacer con estas enzimas recombinantes? Atacar la grasa localizada o la adiposidad, que pues atacamos directamente una célula que se llama adipocito, que es un tipo celular derivado del fibroblasto y que básicamente almacena lípidos como reserva energética. ¿Cuáles son estos lípidos, esta reserva energética? Básicamente triglicéridos y colesterol esterificado. ¿Ok? Entonces, recordando así también, en general, este proceso, tenemos un proceso de lipogénesis, que consiste básicamente en el almacenamiento de ácidos grasos como energía, y la lipólisis, que es la degradación de estos ácidos grasos o de estos triglicéridos para ocuparlos como energía. ¿Ok? Entonces, la lipogénesis, almacenamiento de energía, después de a lo mejor una ingesta de alimentos, y la lipólisis, cuando necesitamos energía, podemos tomarla de ahí del adipocito. ¿Ok? Entonces, aquí una gran diferencia. Ustedes, a lo mejor por ahí, si ya pusieron un poco de atención, recordarán que nosotros biológicamente sí tenemos una enzima lipasa que hace esta función de la lipólisis, de degradar el triglicérido en ácidos grasos para que lo podamos ocupar como energía. ¿Cuál es el problema de esta lipasa? Bueno, no es problema, pero ¿cuál es el problema estético? Que esta lipasa es sensible a hormonas, es decir, necesitamos de alguna señalización de hormonas, llámese insulina o catecolaminas, para que esta lipasa pueda funcionar, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna actividad física o alguna situación de estrés, nuestro cuerpo necesita energía para llevar a los tejidos periféricos, como los músculos, para activarse. Entonces, ahí hay un aumento de catecolaminas, por ejemplo, norepinefrina, adrenalina, que dan la señal de adipocito de, oye, necesito energía, el músculo necesita energía para correr, para no caerse, para huir, etc. Entonces, da una señal al adipocito, se activa esta lipasa y entonces vemos lo que pasa en esta siguiente imagen. Tenemos la lipasa sensible a hormonas que actúa sobre el triglicérido para degradarlo en un diglicérido y un ácido graso libre. Posteriormente, vuelve a entrar en acción la lipasa sensible a hormonas para, por último, tener 3 ácidos libres que van al tejido periférico y el glicerol, porque recordemos que un triglicérido es una molécula formada por un glicerol y 3 ácidos grasos unidos por un enlace éster. Entonces, actúa nuestra lipasa, obtenemos 3 ácidos grasos libres y glicerol que se van a utilizar como energía.
Los ácidos grasos libres van al músculo esquelético principalmente para formar energía y el glicerol va al hígado para formar, mediante también una reacción enzimática, glucosa y al final también convertirse en su producto final, ATPs, que pues como todos sabemos es energía. Entonces, entendiendo esto, es lo básico para saber cómo van a funcionar nuestras enzimas. Lo que hizo PB Serum entonces fue buscar en un microorganismo, en esta bacteria Thermophilus, una enzima que no fuera sensible a hormonas, es decir, que por la simple presencia de estar en el tejido graso actuara sin necesidad de ninguna señal hormonal, ¿ok? Entonces, les voy a contar así rápido un poco de la historia de PB Serum para entender mejor. Ellos entendieron todo esto, investigaron todo esto, estudiaron la fisiopatología del tejido adiposo localizado y crearon la lipasa o más bien pues sí, digamos, la crearon, la investigaron, se me fue la palabra. Pero bueno, hicieron después estudios de caso en pacientes, en ciertas pacientes más o menos todas con las mismas características y inyectaron la lipasa en muslo para reducir el tejido adiposo. Se obtuvo una buena respuesta, más de aproximadamente el 75% de las pacientes obtuvieron una reducción en el volumen de la extremidad y aparte una mejora en el tejido adiposo localizado. Pero ¿qué pasaba? Que en otras pacientes se dieron cuenta que no funcionaba, no era tan efectivo y eran en pacientes que normalmente tenían o más tiempo de tener este tejido adiposo localizado o factores extras como piel de naranja, celulitis evidente, etcétera. Entonces, ¿ahora qué pasó? Pues que nos dimos cuenta, o PB Serum se dio cuenta, que no era un problema únicamente de adipocitos o de adiposidad localizada, sino que había otros factores que también contribuían en este problema. Y es como llegamos así a la celulitis, que también es un problema muy importante, muy evidente, y que en la mayoría de nuestros pacientes siempre van de la mano. Es muy raro que encontremos un paciente, a menos que sea a lo mejor muy joven o alguna otra situación, que únicamente sea tejido adiposo localizado y que no tenga ninguno de estos factores ya de celulitis. Entonces, la celulitis, que se conoce normalmente como PF, es el nombre que le damos médicamente, lo que significa paniculopatía edematoso fibroesclerótica, o edematosa fibroesclerótica, que entonces aquí el propio nombre nos está diciendo que tiene un factor adiposo, tiene un factor de edema y tiene un factor fibrótico. Es decir, que estamos involucrando ya a más cosas, principalmente también al colágeno y al ácido hialurónico, a la retención de líquidos y al déficit del drenaje linfático. Entonces, entendemos cómo funciona el PF o la celulitis. Sí, todo parte del tejido adiposo, del crecimiento de estos adipocitos, pero en este contexto vamos a tener también una fase edematosa en la cual se va a producir una retención de líquidos en el tejido conectivo, principalmente en la grasa, y se van a empezar a formar micronódulos formados por grupos de adipocitos, de 8 a 10 adipocitos. Al tener un edema y en este edema y en este líquido tener ácidos grasos, tener glicerol, tener fibroblastos, estos ácidos grasos que están ahí contenidos y que no puede haber un drenaje linfático correcto, entonces forman triglicéridos y entran al adipocito. Entonces es un problema redondo, es un ciclo. Posteriormente a este ciclo, entonces entramos también en una fase esclerosa, en los cuales los lóbulos de grasa, que ya están envueltos por las fibras conjuntivas, se vuelven macronódulos. Crecen los adipocitos de tamaño y sigue siendo un ciclo. Estos macronódulos ahora lo que nos están haciendo es impedir la circulación sanguínea como tiene que ser, el colapso de los vasos linfáticos y produce obviamente más edema, más adiposidad. Estas fibras
conjuntivas que nos están haciendo septos fibrosos entre los nódulos de grasa, entonces empiezan a desorganizarse, empiezan a crecer de mala calidad, y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a envejecer y a retraer el tejido adiposo y la piel hacia abajo, y es entonces lo que conocemos como puntos de anclaje y lo que nos da clínicamente un evidente celulitis, una piel de naranja, etcétera, depende de dónde la vean. Entonces, ya teniendo en claro de dónde viene todo este problema, es que PB Serum también aísla y crea también la colagenasa y la hialuronidasa, porque vemos que es un problema conjunto, no únicamente un problema de adiposidad. Entonces, estas enzimas, ya nos vamos más adelante, cómo funcionan. Las enzimas se infiltran mediante inyecciones en el área a tratar, que pues vamos a ver más adelante que básicamente donde haya un poco de grasa localizada se pueden aplicar, y depende de cada paciente, de cómo individualizamos cada caso, se puede trabajar con aparatología. Aquí en la clínica lo que hacemos mucho es con radiofrecuencia porque nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, la mezcla de estas tres enzimas más aparatología, pues conlleva a una eliminación de toxinas, una reducción del volumen corporal, una disminución de la celulitis, mejora el aspecto de la piel, sobre todo del aspecto de piel de naranja, y nos da también una remodelación en la silueta, ya sea facial o corporal. ¿Ok? Entonces es un tratamiento, es un problema conjunto, y por eso también tenemos un tratamiento integral y conjunto. Entonces, ya únicamente para explicar cada enzima e ir a los casos clínicos, la lipasa, recordemos tres enzimas, principalmente la lipasa, que es una enzima que nos va a hidrolizar los enlaces ésteres, principalmente de los triglicéridos y del colesterol esterificado, para que estos ácidos grasos puedan pasar a la circulación y ser transportados a los tejidos que necesiten energía o que necesiten funcionar. Clínicamente nos va a dar un tratamiento en la adiposidad localizada, una reducción de volumen, reducción en la celulitis, y obviamente por ser lipasa, pues nos va a ayudar en el tratamiento de los lipomas. Pasamos a la colagenasa, que nos va a degradar las fibras de colágeno, y gracias a esto va a favorecer la miosíntesis de colágeno por los fibroblastos, obviamente de mejor calidad y mejor organizado, lo que nos va a disminuir la piel de naranja y que estos septos fibrosos jalen la piel hacia abajo. Clínicamente nos va a ayudar al manejo de cicatrices, porque recordemos que todas las cicatrices tienen un factor de fibrosis, llámese cualquier cicatriz, pueden ser posquirúrgicas, posacné, por quemaduras, por úlceras. Nos va a mejorar también mucho la flacidez, porque recordemos que el colágeno es la principal molécula que nos ayuda a la tensión de la piel, y obviamente va a mejorar la piel de naranja al ya no tener ese colágeno de mala calidad que nos está anclando la piel. Y por último, la hialuronidasa, que también es una enzima presente de manera natural, pero que requiere de algunas otras señales para funcionar. Esta únicamente con la presencia de la enzima en la zona a tratar va a actuar. ¿Y qué va a hacer? Nos va a despolimerizar el ácido hialurónico, lo que va a favorecer la permeabilidad tisular y evitar las retenciones de líquido, porque nos va a ayudar al drenaje linfático. Clínicamente esto lo podemos aplicar o lo podemos ver en la reducción de volumen, nos va a favorecer el drenaje linfático y a la eliminación de nódulos formados por la celulitis o por el PF. Entonces ya todas estas enzimas en conjunto, clínicamente cómo las podemos utilizar o cuáles van a ser sus aplicaciones médicas, pues ya se amplían muchísimo, principalmente a eliminar la grasa localizada, ya sea en cuerpo o en cara, para mejorar la flacidez, para mejorar la fibrosis, la celulitis, las estrías, nos da un muy buen resultado con las estrías, y las cicatrices, como les dije, de cualquier índole. Las más solicitadas por los pacientes, obviamente tratando cara, pues son las cicatrices posacné, que en nuestro medio son muy comunes y que este es un tratamiento muy efectivo para tratarlas. Específicamente, ya hablando de estas enzimas PB Serum, que fueron las pioneras y que son con las que nosotros normalmente trabajamos, nos ofrece su línea Plus.
que son estas 3 enzimas que ya les acabo de mencionar. Y ¿cómo las vamos a preparar? Recuerden que las enzimas son liofilizadas, que básicamente lo que vamos a ver en el frasquito, pues va a ser un polvo muy fino que vamos a reconstituir con solución salina. Normalmente, y un protocolo generalizado, sería mezclar las 3 enzimas para tratar, pero vamos a ver que no es siempre igual. Hay que individualizar el tratamiento de nuestros pacientes porque no todos los pacientes vienen a consulta por lo mismo o quieren tratar las mismas zonas o tienen los mismos problemas. Entonces, esto ya es un poquito más complejo que, bueno, en el módulo de mesoterapia, que es un módulo donde englobamos muchas cosas. Uno de los temas más importantes en este módulo es precisamente de enzimas, pues vamos a poder ver más detalladamente cómo podemos preparar estas enzimas, porque no va a ser lo mismo si nosotros las queremos aplicar en cara o si las queremos aplicar en cuerpo o en alguna otra zona. Incluso para diferentes zonas de la cara no es la misma reconstitución. A veces la podemos también aplicar con lidocaína, con anestésicos locales para que sean menos molestas. Y bueno, esto únicamente es una diapositiva ilustrativa, que de aquí lo que quiero que se lleven es que no todos los pacientes van a necesitar el mismo tratamiento. Incluso hay protocolos también en los que no necesitamos aplicar las 3 enzimas. Podemos aplicar solamente lipasa o aplicar solamente colagenasa o aplicar un cóctel de 2 lipasas y una colagenasa, dependiendo del caso, dependiendo del paciente, dependiendo de la zona que quiera tratar, dependiendo de los resultados a los que nuestro paciente y nosotros queramos llegar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya terminando todo, las generalidades, todo el tema de una manera muy general. Voy a presentarles algunos casos que nosotros hemos podido documentar aquí en la clínica. Es una paciente del doctor Alex Parra, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocerán, en el cual esta paciente venía quería mejorar, obviamente, la zona de la mejilla, lo que nosotros conocemos como jowl, el compartimiento graso que está aquí abajo, lateral al mentón. En ella se aplicaron 4 sesiones de las 3 enzimas y posteriormente, mes y medio después, 6 semanas después, podemos ver este resultado en el cual podemos ver una mejor perfilación del rostro. La línea mandibular se ve mucho más continua, no tenemos este gordito que tenemos aquí, que por obviamente la edad, por algunas otras factores, se puede acumular ahí y pues obviamente eliminar la grasa de esta zona es súper difícil. Con ejercicio tendríamos que bajar aproximadamente 20 kilos para que se pudiera ver un cambio aquí, porque esa ya es grasa localizada. ¿Okay? Entonces vemos una línea mandibular más definida, un ángulo mandibular también más definido y un rostro mucho más triangular, que es lo que buscamos estéticamente en las mujeres. Otro caso, también del doctor Alex Parra, en él, y es mucho de lo que hablo de individualizar el tratamiento de los pacientes y enfocarnos en lo que ellos necesitan, y también nosotros proponer estudiar al paciente y verlo, hacer una buena anamnesis, una buena exploración y saber qué es lo que necesita. En él, pues vemos al inicio un rostro pues demasiado redondo, incluso vemos que el tercio medio es mucho más ancho que los tercios superior y medio. Él sí tiene un problema de adiposidad localizada también en el jowl, pero él también venía con un problema de hipertrofia de maceteros. Entonces, este es un paciente que se trató con sesiones de enzimas y con toxina botulínica en los músculos maceteros, que también es tema de otro módulo de los diplomados del SEI. ¿Ok? Entonces vemos también esta paciente que a lo que venía era por una grasa localizada en la papada, que pues evidentemente era muy marcada. Con ella hicimos un tratamiento de 4 sesiones de enzimas más radiofrecuencia.
y este fue el resultado que nos dio. Pues digo, no es necesario explicar más, es muy notorio y pues la paciente se va contenta porque nosotros logramos individualizar su padecimiento y tratarla a llevarla a los resultados que ella desea. Lo que les mencionaba, también las cicatrices post-acné, podemos mejorarla. A esta paciente únicamente se le hicieron 2 sesiones de enzimas, se le hicieron también 2 más, pero ya a las 2 sesiones podemos ver un cambio muy significativo en cómo estas cicatrices están menos profundas y se suavizan también. Vemos a esta paciente en la cual se le trató también el Joule, y bueno, esta paciente ya obviamente es de mayor edad, también tiene otros factores que después a ella pues le propusimos también algunos tipos de rellenos para perfilar también el rostro. Únicamente es el cambio con las enzimas. Pero recordemos que nuestro paciente pues es un caso integral y que no únicamente vamos a proponer un tratamiento, sino que vamos a llevar por pasos el tratamiento o los tratamientos para llevar a nuestro paciente al resultado que él quiere. Vemos esta paciente también que tratamos para las bolsas palpebrales. Son pacientes que tienen casos a lo mejor leves, moderados, o incluso pacientes que tienen ya casos graves, pero no quieren ir a cirugía. Entonces, digo, algunos casos son claramente quirúrgicos, pero hay pacientes que sí nos van a decir que ellos no quieren entrar al quirófano, que no se quieren operar y que quieren probar muchas otras opciones antes de. Entonces, esto también, como sabemos, pues es una bolsa de grasa que pues esa no vamos a bajar ya con nada, ni con ejercicio, ni con dieta, ni nada. Entonces, aquí también hacemos unas sesiones de enzimas y este es el cambio que claramente se ve mucho mejor. Ahora, al tener la colagenasa, al tener la hialuronidasa, evidentemente nos da también un cambio en la calidad de la piel. No solamente únicamente eliminamos esa grasita y la piel queda colgada, sino que también hay mucha mejora en la calidad de la piel. Este paciente que igualmente pues, se trató Joule, la grasa del Joule y la papada, también se ve un cambio muy claro. En este paciente también aplicamos radiofrecuencia en lo que fue papada y al caso de 2 meses podemos ver este resultado muy bueno. Esta también es una paciente con 4 sesiones de enzimas. En los Joule, a ella también le aplicamos radiofrecuencia, pero fue en mejilla, no en papada, y vemos este resultado. Y bueno, este caso me gusta mucho, es un caso del doctor Pino, que trató a una paciente de 26 años por cicatrices hipertróficas en mejilla. Fue una herida que se hizo ella a los 2 años, recordemos que tiene ya 26, o sea, ese tejido fibrótico ya está muy maduro, la mayoría podríamos pensar que casi imposible de eliminar o de mejorar. Posteriormente ella se sometió a una cirugía reconstructiva a los 15 años, pero pues también es una paciente que tiende a hacer cicatrices hipertróficas. En este caso, el doctor Pino la trató solamente con la enzima colagenasa, con 4 sesiones de aplicación de enzima colagenasa, y pues podemos ver aquí el cambio significativo que la paciente se fue pues más que feliz. La cirugía que se había hecho a los 15 años, que le habían hecho a los 15 años, era con la intención de mejorar esta zona, pero pues quedó igual. La cicatriz era una paciente que tendía a hacer este tipo de cicatrices y únicamente aplicando colagenasa, no ninguna de las otras enzimas, tuvimos una mejora significativa. Y bueno, no es tema de digamos, de esta plática, porque estamos viendo perfilación facial, pero bueno, no está de más saber que también podemos aplicar estas enzimas y esta aparatología en moldear la silueta corporal. Aquí vemos un caso de una paciente con tejido con adiposidad localizada en abdomen anterior, después de 4 sesiones y radiofrecuencia, y pues ya, únicamente. Ahora vamos a hablar ya para terminar y pasar a la aplicación que vamos a tener rápidamente. Pues como todo tratamiento podemos tener efectos colaterales.
pero como les mencioné, al ser enzimas completamente y casi al 100% purificadas, la verdad es que las complicaciones son mínimas. Nosotros no hemos visto ninguna, únicamente pues efectos secundarios como cualquier tratamiento simplemente por estar inyectando alguna sustancia o por funcionar con una aguja, que van a ser los síntomas de inflamación, como son el rubor, el edema, el dolor, el malestar general, que normalmente no superan las 72 horas, 3 días, y los pacientes ya no tienen ningún síntoma. Hay pacientes que no refieren ninguna molestia, y como les comenté, son enzimas que también pueden ser combinadas con lidocaína, con anestésicos locales, y pues así aminoramos al máximo cualquier síntoma en el momento de la aplicación del paciente. Se pueden también prescribir antiinflamatorios o analgésicos, aunque no es lo recomendado. Las precauciones que tenemos que tener con el paciente, pues son pocas también, principalmente y como casi en todos los tratamientos, con los pacientes que presentan atopias, sobre todo la dermatitis atópica, y bueno, es muy importante hacer una historia clínica adecuada con nuestro paciente, una anamnesis completa, y poder identificar estos factores que a lo mejor podamos tener algunos problemitas con ellos. Principalmente, y aquí se los pongo en negro, la picadura de abeja. Eso hay que investigarlo, y es algo que, seamos realistas, nadie pregunta en una historia clínica si alguien es alérgico a la picadura de abejas, y sin embargo esto es muy importante. No todos los pacientes desarrollan alguna reacción, alguna complicación, pero se ha demostrado que el veneno de la abeja contiene hialuronidasa. Entonces, pacientes que son ya sensibles a este piquete de abeja pueden desarrollar alguna reacción alérgica, inflamatoria, o incluso hasta anafilaxia, que no es lo común, pero sí, si algún paciente nos dice que es alérgico a la picadura de abeja, pues lo mejor es proponerle otros tratamientos y evitar esto. Y como contraindicaciones, pues principalmente no lo aplicamos en embarazadas ni lactancia. No es un medicamento que esté comprobado que tenga algún efecto teratogénico, pero pues tampoco tiene los suficientes estudios como para que sea seguro. Y pues bueno, no creo que lo queramos aplicar en una embarazada, en el cual pues hay demasiados cambios fisiológicos, principalmente la adiposidad. Entonces mejor obviamente esperarse a que termine este proceso y posteriormente ya dar un tratamiento. La vacunación reciente, tenemos que dejar pasar al menos 15 días para pues evitar que alguna reacción no sea por esto, por la vacuna o por las enzimas, y que no podamos diferenciarlos. El tratamiento con tetraciclinas por el metabolismo hepático, etcétera, y obviamente la infección en el sitio de aplicación, pues nunca vamos a aplicar nada, enzimas, ni nada, ni botox, ni otra cosa en un sitio infectado. Relativas, pues tenemos diabetes mellitus, algunas enfermedades crónicas, hepatopatías, enfermedades autoinmunes. Y bueno, por último, los consejos después del tratamiento, pues es beber abundante agua, porque lo que queremos es que circulen estos ácidos grasos por todo el torrente sanguíneo y se puedan ocupar en algunas otras partes y no regresen al sitio a volverse otra vez grasa localizada. Una dieta balanceada y ejercicio regular es básico, porque las enzimas no son mágicas, no van a desaparecer la grasa, no van a desaparecer el triglicérido. Necesitamos hacer un déficit calórico y graso preferentemente, y obviamente tener un ejercicio regular para que el cuerpo tenga donde quemar estos ácidos grasos y no regresen al lugar donde estaban. Podemos individualizar los tratamientos, como les había comentado, principalmente con radiofrecuencia o algún otro aparato, o si nosotros creemos que con las enzimas es suficiente, también lo podemos hacer. Obviamente nos dan resultados muy buenos cualquiera de las opciones, pero para eso es importante individualizar el caso de nuestro paciente. Y por hecho de evitar infecciones y demás, pues vamos a evitar piscinas, saunas por una semana, y de preferencia no aplicar compresas frías o hielo en la zona que se trató, porque pues esto está comprobado que sí nos disminuye la actividad enzimática en un porcentaje. ¿Okay? Entonces, pues a grandes rasgos y muy general, esto fue las enzimas recombinantes. Mucho más específico lo vamos a poder ver en el módulo de mesoterapia, que es parte de los diplomados que impartimos en el SEI.
Y bueno, nosotros los queremos invitar que si quieren aprender mucho más de este tratamiento, en tratamientos corporales, faciales, en aprender cómo individualizar el tratamiento de sus pacientes, cómo lo podemos combinar con algún tipo de aparatología y bueno, ver algunos otros temas que nos van a ayudar también muchísimo a lograr estos objetivos y a mejorar la calidad de la piel, etcétera, pues lo van a ver en este módulo, ¿ok? Entonces únicamente invitarlos, el próximo módulo es el 25 y 26 de febrero y estas son nuestras teléfonos de contacto donde van a poder obtener más información. Entonces, los dejo con el doctor Alex, porque vamos a empezar con la aplicación. Hola a todos, muchas gracias a todos los que están conectados por acompañarnos. Vamos a pasar ahorita a la parte práctica, ¿ok? Vamos a tener una aplicación en vivo de las enzimas, una aplicación facial. Y mientras tanto, los que vayan teniendo dudas, si quieren irlas poniendo en el chat, también para al final dar 5 minutitos para rápidamente resolver sus dudas. Entonces, ¿Cómo están, doctores? Bueno, no sé si ya puedan vernos a todos acá. Estamos aquí con nuestra paciente. Es una paciente que estamos haciendo una radiofrecuencia. Esta es una plataforma que se llama Intinet. Es una radiofrecuencia que puede funcionar de forma tópica, como lo estamos haciendo, o también puede funcionar de manera fraccionada. Con microagujas que entran a la piel y generan calor para calentar el tejido y generar retracción de la piel. La idea cuando hacemos tratamientos enzimáticos es que nosotros pongamos primero la radiofrecuencia para calentar los tejidos en el efecto lifting y después aplicar la sesión de enzimas en la misma sesión. Es importante que nosotros cuando estemos haciendo la radiofrecuencia vayamos tomando la temperatura. Si no ven, calentamos hasta 40 grados centígrados el tejido para que podamos entonces generar esa retracción en la piel. Los pacientes generalmente tienen un efecto inmediato por el efecto piezoeléctrico que genera la radiofrecuencia con contacto con la piel y además nos va a ayudar a potenciar un poquito el efecto de las enzimas. Generalmente cuando nosotros hacemos estas sesiones pues podemos ver un resultado todavía en etapas mucho más tempranas. Hicimos un cóctel enzimático, me voy a cruzar un poquito para que lo puedan ustedes observar. Aquí tenemos una lipasa, una colagenasa y aluronidasa, como les explicaba el doctor. El medicamento viene en polvo reutilizado y posteriormente nosotros lo vamos a reconstituir de una forma para utilizarlo en el rostro y de otra forma para utilizarlo en el cuerpo. Aquí lo reconstituimos en 2 mililitros cada enzima, le agregamos un poquito de anestesia para poder tener confort durante el tratamiento y le pusimos una aguja 27G a nuestra jeringa de 6 mililitros, que es el total que nos dio, y pues vamos a inyectar en esta paciente en específico el Joe. Hay que recordar que en el proceso de envejecimiento vamos teniendo descenso de los compartimentos grasos de la cara. Normalmente los que más le molestan a los pacientes es el intraorbitario, es el nasolabial, que forma clínicamente un surco que se conoce como surco nasogeniano, y es el Joe, que en pacientes que tienen este compartimento vencido podemos tener una línea mandibular no definida. Entonces,
Es por eso que estamos haciendo intencionalmente la radiofrecuencia en este sitio y posteriormente pues vamos a iniciar a aplicar las enzimas. La ventaja que tiene esta radiofrecuencia es que podemos hacer sesiones semanales con los pacientes en la zona que queramos tratar. Cuando combinamos el tratamiento con radiofrecuencia y enzimas, lo aconsejable para hacer es que hagamos una sesión de radiofrecuencia por semana y una sesión de enzimas cada 15 días. ¿Okay? Cuando hacen aplicación de enzimas solamente solo, sin apoyarse de una patología como lo es esta radiofrecuencia, les recomiendo que hagan la sesión una vez por semana para que tengan un buen resultado. Entonces, ya sabemos que es importante que hagamos aseo en licencia con los pacientes. Ahorita le vamos a rociar una clorhexidina para que podamos empezar a utilizar el tratamiento. Y solamente para que quede para que quede un poquito más claro, voy a levantar un poco su respaldo de la corrección y vamos a marcar el sitio específico que quiero insertar. Ahora es ahorita un poquito alto. Lo que les comentaba, tenemos varios compartimentos de grasa. Aquí podemos ver una zona lateral. Este es un compartimento de grasa que también tratamos previo a poner relleno o a hacer algún tratamiento. Y este es un compartimento de grasa que se llama Joule, ¿sí? Vamos a utilizar este kit que acabo de preparar para hacer depósitos más o menos de 0.1 mililitros, de 1 mililitro, perdón, en cada uno de ellos para que podamos tener la máxima concentración de las enzimas en este sitio. No sé si me puedo rociar tantita clorhexidina acá. La idea es utilizar las enzimas, gracias, con una cánula o una aguja. En esta paciente, pues preferí utilizar la aguja para poder entrar directamente al sitio donde quiero aplicar. Voy a poner la escala de este lado para que ustedes puedan ver justamente que voy a depositar aquí 1 mililitro. Y las enzimas generan una sensación un poquito ardorosa, que molesta ¿no? Le pusimos un poquito de anestesia tópica previa para que no tuviera ningún desconfort. La clave para que sus pacientes no tengan tanta molestia es que inyecten en el plano que debe de ser. Aquí estoy inyectando en la hipodermis, ¿okay? Y que inyecten a una velocidad pues controlada, que no sea muy rápida la velocidad con la que están ustedes inyectando para que los pacientes no tengan prácticamente molestia. Si se dan cuenta, pues sí genera bastante inflamación. Eso es algo que es normal, no me tengo yo que preocupar. Incluso le explico al paciente que va a salir de aquí con esa molestia de la inflamación, que va a tardar en resolverse aproximadamente unos 3 a 5 días, dependiendo de lo que dure el proceso inflamatorio de cada uno de los pacientes. Y si se dan cuenta, si la vemos de frente, pues sí es una inflamación que es notoria. La idea pues, es repetir este tratamiento al menos unas 2 veces para poder ver un buen resultado. De igual forma, aquí les marco el Joule, que es lo que nosotros queremos tratar. Vamos a entrar en este plano que les comentaba, que es la hipodermis, y vamos a depositar en este sitio más o menos una cantidad de 1 mililitro para que podamos ir esparciendo la máxima concentración de enzimas en este sitio. ¿Okay? Entonces, no sé si ya por ahí haya alguien que tenga algunas preguntas. Sí. Sí, y si nos las quieres ir compartiendo, doctor. Hay una que dice, yo siempre omito la hialuronidasa. ¿Qué tan importante es en el protocolo de doble mentón? No sé si quieras comentarles al respecto. Claro, sí es bien importante siempre, sin importar que sea lo que estén tratando, que de preferencia siempre utilicen las 3 enzimas. Como les explicaba ya el doctor Edgar durante la presentación, durante la parte teórica, cada una de las enzimas tiene un efecto diferente. Nosotros, por ejemplo, si estamos tratando la papada o el doble mentón, pudiéramos pensar que la enzima de más importancia va a ser la lipasa, porque lo que queremos hacer es reducir la zona de grasa localizada. Sí es cierto, pero recuerden que también necesitamos el efecto de las otras 2 enzimas para que realmente el resultado clínico en nuestros pacientes sea el más óptimo. La colagenasa, que nos va a ayudar a disminuir los septos fibrosos para que el líquido extracelular pueda fluir más adecuadamente y que haya una mayor distribución de las enzimas, que también nos va a ayudar a mejorar la calidad de la piel y favorecer que haya una mayor retracción una vez que se vaya reduciendo el volumen.
Y la hialuronidasa también es importante porque es la que nos va a ayudar a favorecer y mejorar el drenaje linfático. Entonces, justamente permitir que todos esos ácidos grasos libres que van a estar saliendo a la circulación sistémica por efecto de la lipasa, que se puedan drenar y se puedan absorber y que todo ese líquido vaya saliendo de esa misma zona. Por eso sí es muy importante que siempre la aplicación sea con las 3 enzimas. Puede que haya ocasiones en las que apliquemos más de una enzima que de otra, que vayamos haciendo cócteles personalizados, pero siempre de preferencia aplicar las 3 enzimas en conjunto. Ahora vamos a aplicar una enzima tópica que es colagenasa con dimetilaminoetanol, que tiene un efecto tensor en la piel. Esta es una microemulsión que también es una presentación distinta de PB0 y la utilizamos simplemente para poder esparcir la máxima concentración de enzimas que acabo de inyectar en este fat pad para que se pueda esparcir y pueda yo entonces estar platicando con el paciente sobre las indicaciones posteriores, que es no tocar el área tratada, tratar de no aplicar ni frío ni calor, ya que también son muy termolables las enzimas, y esperar a que baje esta inflamación en los próximos 3 a 5 días. Prácticamente los pacientes de este grado de inflamación, como lo ven, a que terminan, pues prácticamente a los 3 días ya prácticamente no tienen nada de inflamación. No sé si tengan por ahí alguna otra duda, una pregunta, después no sé si hay por ahí alguna. Sí. Preguntan si las sesiones de los casos clínicos se realizaron cada 15 días y si son necesarias más sesiones cuando no se aplica con radiofrecuencia. Sí, generalmente cuando combinamos la radiofrecuencia, era lo que les decía, tratamos de que las sesiones de enzimas sean cada 15 días, las sesiones de radiofrecuencia específicamente con Minet, que es la plataforma que tenemos aquí en la clínica, se hace una vez por semana. Va a depender también mucho del tipo de radiofrecuencia que ustedes tengan en su consulta, del espacio que ustedes van a dar entre sesión y sesión. Y si no van a utilizar radiofrecuencia, lo más recomendable es que hagan la sesión de enzimas una vez por semana. ¿Okay? El protocolo promedio son 3 a 4 sesiones. Hemos tenido pacientes que ven buenos resultados a la 4ª sesión, pero que falta trabajar todavía más. Pueden hacer hasta 10 sesiones si es necesario. ¿Okay? Muy bien. ¿Algo más que quieras explicar con la paciente para volverles a poner la diapositiva con la info de contacto? Pues no, creo que de la parte de aplicación ya es todo. Vamos a pasar nada más esta información de contacto para que puedan mandar ahí sus preguntas. De igual manera, lo que les comentábamos al inicio, vamos a tratar de hacer estas sesiones académicas una vez al mes. La próxima sesión académica va a tratar sobre el STF, que es un tratamiento celular que nos ayuda a tener efectos antioxidantes y de revitalización en la piel de los pacientes. Entonces lo podemos ofrecer a pacientes jóvenes, pacientes ya con envejecimiento marcado, y pues la verdad es que la intención de todas estas sesiones es que ustedes puedan llegar a complementar su práctica clínica, que nos conozcan mejor y pues que si están interesados en estos tratamientos también tengan y los realicen. Perfecto. Tienen entonces ahorita en la pantalla toda la información de contacto del CEI, el Centro Educativo en Estética Interdisciplinaria, con el objetivo, esta información, de que si tienen cualquier otra duda adicional, que nos la puedan hacer llegar y que también por ese medio puedan ver toda la oferta académica que tiene el CEI, por si están interesados en este curso, por ejemplo, el de mesoterapia, que es en el que se aborda todo el tema de enzimas, de NSTF, entre algunos otros temas, o cualquier otro de los cursos que forman parte de la oferta académica del CEI. Invitarlos también nuevamente a nuestra próxima sesión académica en línea, el próximo webinar, que va a ser el martes 15 de febrero a las 7 p.m. Y vamos a estar hablando acerca justamente de revitalización cutánea con NSTF. Vamos a ver los diferentes protocolos de aplicación. Muchas de las dudas que estuvieron mandando ahorita, que llegaron al chat, son justamente acerca de los usos corporales, de las enzimas, cuestiones acerca de las aplicaciones, cosas mucho más prácticas, que la mejor forma de abordar todas estas dudas pues es justamente que acudan al curso completo, a la capacitación,
en el CEI para poder ver todos estos protocolos de aplicaciones corporales, ver las diferentes protocolos y técnicas de reconstitución, de dilución, para resolver todas estas dudas. Entonces, si están interesados en este curso de mesoterapia, recuerden que va a ser 25 y 26 de febrero, aquí en Ciudad de México. El próximo webinar de revitalización cutánea con NSTF, el martes 15 de febrero a las 7 p.m. Y tienen ahí en la pantalla los diferentes métodos de contacto a través de la página web www.esteticainterdisciplinaria.com, a través de la página de Instagram, @eduestetica.sei, y a través de los teléfonos celulares que pueden hacer llamada o mandar mensaje de WhatsApp para cualquier duda que tengan. Pues ya, sin nada más que agregar, agradecerles nuevamente a todos por haberse conectado, por su participación, por haber estado pendientes. Y recuerden que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que necesiten, pues estamos para ayudarles. ¿Algo más que quieran agregar? Pues muchas gracias, estamos para servirles. Gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente tarde y hasta luego.